Si bien por un lado estas plataformas agilizan y facilitan en la gran mayoría de los casos la conexión entre el cliente, el proveedor y el proveedor de servicio, ampliando también la posibilidad y oportunidad de generar ingresos para las personas en situación de movilidad y de otros grupos marginados de la economía informal e informal, por otra parte plantean situaciones que podrían generar precariedad e inseguridad laboral a quienes prestan el servicio a través de estos mecanismos, aspectos que se encuentran en el auge de análisis y discusión a nivel global, y que gracias al estudio presentado hoy por Grupo Faro podemos también analizar para el caso del Ecuador. Los horarios de trabajo flexibles, la libertad para escoger las tareas y de realizar un trabajo en cualquier momento o lugar hacen que estas plataformas digitales sean atractivas para los trabajadores. Sin embargo, ellos también se incorporan a las plataformas para percibir un ingreso adicional o a causa de la falta de otras oportunidades de empleo en los sectores en los cuales se formaron, por lo que no es difícil encontrar ingenieros, trabajadores de la salud u otros profesionales realizando estas actividades. Y aquí quisiera hacer un énfasis especial en la población en movilidad humana, quienes pese a que la gran mayoría tienen un alto nivel de formación y años de experiencia laboral o en emprendimientos, enfrentan de barreras para acceder a un empleo formal. Ahora, por otro lado, el trabajo en las plataformas plantea desafíos debido sobre todo a las condiciones de trabajo, sobre todo porque con frecuencia los trabajadores perciben bajos ingresos y tienen que hacer frente a la volatilidad de la situación y también al acceso limitado o nulo de la protección social. Queda claro que una cobertura de protección social débil ha puesto en peligro la vida de los trabajadores de las plataformas durante la pandemia, quienes no pueden permitirse ponerse en cuarentena o acceder a la licencia por enfermedad si resultaron positivos al virus, lo cual representa también un riesgo para sí mismos y para los demás. Desde la OIT, como actor que ofrece su apoyo técnico y promueve el diálogo tripartito en la búsqueda de condiciones y oportunidades decentes y dignas de empleo como medios para garantizar el desarrollo sostenible y la paz, ha sido un gusto apoyar a la generación de conocimiento y evidencia para encaminar esta discusión, que esperamos siempre en las bases para el diseño de una política pública enfocada en aprovechar las oportunidades que nos presentan estas nuevas formas de trabajo, sin que ello signifique fomentar una precariedad laboral o un retroceso en la garantía y ejercicio de los derechos laborales. A la vista de las evidencias de este estudio, podemos comprobar que la pandemia se convierte en una oportunidad para impulsar nuevos sectores de empleo y autoempleo. Aprovechemos estas oportunidades para generar prosperidad para todos y todas. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Marisabel. Ahora voy a dar paso a Camila Ulloa, especialista del Grupo Faro, para que nos presente el diagnóstico realizado en la ciudad de Quito. Gracias, María Caridad. Buenas tardes con todos y todas. Les voy a presentar justamente los hallazgos de este estudio denominado Plataformas Digitales, Oportunidad de Trabajo o Precarización Laboral. Voy a compartir mi pantalla. Estoy deshabilitada. Si me pueden ayudar, por favor. Para comentarles, este es un estudio que levantamos con una colega, Estefanía Suárez. Ella también nos apoyó en el tema de investigación. Ahí creo que ya está mi pantalla. Perfecto. Grupo Faro ha venido trabajando ya desde hace algunos años a través de sus diversas áreas de iniciativas, temas de empleo. Justamente en este trabajo nos dimos cuenta que uno de los principales problemas para generar políticas de fomento al empleo inclusivas era la falta de datos y la falta de información de un sector muy importante y que está en auge, que es justamente las personas que están trabajando en plataformas digitales. En este sentido, en el mes de septiembre del año pasado, del 2020, realizamos una serie de encuestas a trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Todas estas personas eran residentes en Quito y seleccionamos a dos tipos de plataformas: las plataformas de entrega de cosas o delivery y las plataformas de transporte de personas. Vale recalcar que en el mes de septiembre del año pasado, a pesar de continuar todavía con la emergencia sanitaria, fue un mes en el que ya se empezaron a reactivar ciertas actividades económicas. En ese sentido, este estudio va a mostrar una fotografía de este grupo
en ese momento en la ciudad de Quito. Realizamos un total de 754 encuestas. Adicionalmente a las encuestas, también realizamos una serie de entrevistas a diferentes actores, tanto del gobierno local, nacional, representantes de sociedad civil y también a representantes de las empresas de plataformas digitales de estos dos sectores. Los principales hallazgos que encontramos fueron estas modalidades de trabajo ya venían en auge en los últimos años. Sin embargo, la pandemia acentuó mucho más estas actividades. Es por eso que uno de los hallazgos es que justo el 42% de trabajadores de estas plataformas iniciaron su trabajo, su actividad durante la pandemia. Esto se ve aún más acentuado en las plataformas de entrega. ¿Y esto por qué? Entendiendo que muchas veces pensamos que esto puede ser una actividad secundaria. Cuando levantamos la información nos dimos cuenta que para muchos trabajar en una plataforma en realidad era la única opción de empleo. Es así que igual el 42% de trabajadores menciona que entró a esta actividad justamente porque no tenía una mejor opción de trabajo. Y en ese sentido, pasamos a caracterizar un poco mejor quiénes son las personas que trabajan en estas plataformas digitales. Un dato interesante es que el 97% de los trabajadores son hombres, solo hay un 3% de trabajadoras mujeres que se dedican a esta actividad. Y también encontramos que el 68% eran ecuatorianos y una tercera parte son extranjeros de diferentes nacionalidades, viendo la importancia justamente de este grupo, cómo este grupo se dedica, como mencionaba antes María Isabel, cómo este grupo también decide mucho ingresar a estas actividades. En temas etarios, el 43%, que es el mayor porcentaje de los trabajadores, tiene entre 25 y 35 años. Además, nos dimos cuenta que existe un importante porcentaje de capital humano que está subutilizado. ¿Por qué? Porque encontramos que el 53%, es decir, la gran mayoría, sí tiene una educación secundaria completa y más de un tercio tiene estudios superiores. Esto evidencia cómo sí existe un porcentaje de población que se dedica a esta actividad con estudios superiores, incluso universitarios, que están dedicados a estas actividades, justamente por no haber encontrado una mejor opción de trabajo. Ahora nos interesaba mucho dentro de esta investigación conocer cuáles eran las condiciones de trabajo y conocer cómo es trabajar en una plataforma digital en esta ciudad. Como les mencionaba antes, a diferencia de lo que se cree que puede ser una actividad secundaria o una actividad adicional, el trabajo en plataformas es la única fuente de ingresos para la gran mayoría de los trabajadores. El 79% menciona que es su principal fuente de ingresos y el 82% de los trabajadores incluso menciona que no tiene otra actividad adicional. Es decir, esta es su principal actividad. Y esto es fundamental al momento de caracterizar a las personas que se dedican a esto y al ver que el 87% son jefas de hogar. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que la actividad sí es el principal sustento de muchos hogares. Aquí encontramos que el 59% de las personas que se dedican a esta actividad tienen hogares entre 3 a 4 miembros. Y nos mencionaron que durante la pandemia el 1% pudo acceder o pudo recibir una ayuda, un apoyo económico desde el gobierno durante la emergencia a través de algún bono de emergencia. Pasando más al ingreso de los trabajadores en estas actividades, encontramos que para ambos casos, tanto para los trabajadores de plataformas de entrega como para los trabajadores de plataformas de transporte, el ingreso no supera el salario básico unificado. Existe una mayor retribución en las plataformas de entrega que en las plataformas de transporte. Esto sucede porque el trabajo por hora es un poco mayor en estas plataformas y también los gastos son menores. Sin embargo, ninguno de los dos supera el salario básico.
Aquí, al analizar los ingresos netos, es decir, al hacer el cálculo de cuánto ganan en relación a sus gastos, encontramos que para un trabajador de entrega después de la emergencia, el ingreso neto es de $216. Este ingreso es mucho menor para un trabajador de plataformas de transporte. Como pueden ver, es negativo incluso desde la pandemia, desde la emergencia. Vimos un ingreso neto de menos $80, es decir, sus ingresos, sus gastos superaban sus ingresos. Y esto es bastante importante al ver el número de horas que trabaja. ¿Por qué? Porque igual en ambos casos nos dimos cuenta que la mayoría de trabajadores se dedica a esta actividad más de 45 horas semanales y trabaja 7 días a la semana. Es decir, que a pesar de trabajar tantos días y tantas horas, los ingresos siguen siendo bajos a pesar de esto. Después pasamos a analizar el tema de la relación de trabajo con las mismas plataformas. Y en ese sentido, uno de los hallazgos es que casi la totalidad de los trabajadores no cuenta con un contrato laboral. Como pueden ver, el 83% menciona que no posee un contrato laboral. Esto es especialmente interesante porque al momento de hacer las entrevistas con las diversas empresas, al plantear justamente esta discusión del tema de por qué los trabajadores no cuentan con un contrato laboral, hay una perspectiva desde las empresas de plataformas de cómo la plataforma no genera en sí un contrato de trabajo, cómo de alguna manera las personas que trabajan o que se dedican a esta actividad son usuarios de la plataforma, por lo cual la plataforma no genera un contrato. Entonces, esto lo pudimos ver un poco a través de las entrevistas, entender un poco la dinámica de cómo la plataforma se relaciona con las personas que usan la plataforma. Pero esto es interesante porque abre un debate totalmente nuevo a cómo presentan retos las nuevas modalidades de trabajo justamente en las relaciones laborales tradicionales. Como ejemplo, nosotros también preguntamos los gastos a los que incurren los trabajadores de las plataformas, y muchos de ellos tienen que hacer una inversión inicial, no solo para temas, por ejemplo, tener su propia moto, tener su propio auto, sino también a veces es importante que tengan un RUC o un RICE, que tengan un registro dentro de la plataforma que tiene un costo también, y obviamente el tema de licencias de conducir en los dos casos. Aquí, como pueden ver, el 80% de quienes realizan entregas tienen una moto propia y el 75% de quienes trabajan en plataformas de transporte también tienen un carro propio. Sí, para entender también un poco cómo es la relación de los trabajadores con la plataforma, realizamos una serie de preguntas para saber qué pasaba en caso de que los trabajadores tengan algún accidente, cómo la plataforma se hacía cargo de esta situación. Y aquí encontramos que la mayoría de los trabajadores tienen que hacerse cargo ellos mismos en caso de que tengan un accidente cuando realizan la actividad de trabajo, y que solo el 6% de trabajadores mencionó que las plataformas cubren los costos en caso de accidente a través de alguna especie de seguro de accidentes o de seguro de salud. Sin embargo, la gran mayoría tiene que hacerse cargo en caso de que tengan algún problema, tanto en temas de accidentes como en temas de tal vez problemas con el auto, temas un poco más de contexto. En ese sentido, esta es un poco la fotografía de lo que es de los trabajadores de plataformas en Quito en el mes de septiembre del año pasado. Y resumiendo un poco, como les comentaba, la gran mayoría de trabajadores, o un importante porcentaje de trabajadores, ingresa a este tipo de trabajo por la pandemia. Hay un aumento considerable de esta actividad debido justamente a la falta de trabajo en el sector formal.
Vimos que el grupo de trabajadores en este caso está compuesto mayoritariamente por hombres y con una educación superior, con un porcentaje de educación superior importante. También, como les mencionaba, la mayoría son jefes de hogar y este trabajo es su única actividad económica, por ende su principal sustento para su hogar. Encontramos también que una proporción significativa de las personas se dedica a esta actividad 7 horas a la semana, más de 45 horas semanales. Es un alto porcentaje. Sin embargo, los ingresos siguen siendo bajos y han disminuido aún más desde el inicio de la emergencia sanitaria, para lo cual hay que prestarle especialmente atención tal vez a cómo está la situación ahora. Como les menciono, esto pasó en septiembre del 2020, cuando ya se empezó a activar un poco la economía. Y por último, el tema de la relación, como la gran mayoría no posee un contrato de trabajo, y aquí creo que da espacio para una discusión súper amplia sobre los retos que representan estas nuevas modalidades de trabajo en las relaciones laborales. Esas son las conclusiones y muchas gracias. Les doy paso a María Carolina. Muchas gracias, Camila. Ahora vamos a tener el primer panel sobre las perspectivas locales, nacionales y regionales sobre la situación de los trabajadores de las plataformas digitales. En este primer bloque vamos a contar con la participación de María Belén Albornoz y Pablo Graciola. María Belén es profesora investigadora de Flaxo, Ecuador, coordinadora del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab. Su trabajo de investigación se centra en modelos de transferencia tecnológica, Big Data, política de ciencia, tecnología e innovación. Es presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, CTS Ecuador, miembro del Consejo de la Society for Social Studies of Science y del directorio de la Society for the Studies of New and Emerging Technologies. Por su parte, Pablo es economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de la CAF, con intereses de investigación que abarcan temas de economía aplicada en el campo de la economía laboral, economía del sector público y evaluación de impacto de políticas públicas. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Empresarial Siglo XXI y la Universidad Nacional de Córdoba. Les queremos comentar que íbamos a contar también con la participación de Carolina Salazar, miembro del Observatorio de Plataformas. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, ella no nos puede acompañar. A los que nos están acompañando y están interesados en hacer preguntas, les animamos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Sin embargo, se responderán a las preguntas al final de los dos paneles. Entonces, para que vayan escribiendo y nosotros vamos después a plantearlas a los diferentes panelistas. Entonces, sin más, doy la palabra a Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, quien moderará esta conversación. Muchísimas gracias, Camila, por la presentación de los resultados. Gracias, María Caridad, y por supuesto, gracias a nuestros panelistas. Para Grupo Faro siempre es fundamental tener la representación de todos los sectores. Y en este caso contamos con 2 investigadores de primer nivel que además han tenido publicaciones recientemente sobre este tema. Y también, por supuesto, hemos revisado el estudio de Carolina y del Observatorio de las Plataformas para incorporarlo a la discusión. Es fundamental tener la participación de la cooperación internacional, así que es grato tener a la OIT presentes. Por supuesto, al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional. Para nosotros también es importante tener las voces del sector privado, a quienes hemos extendido la invitación para estar en este panel y que lastimosamente por varios motivos no han podido estar aquí, pero que siempre las puertas están abiertas para escuchar también sus perspectivas. Así que con eso vamos a empezar
3 rondas cortas de preguntas con María Belén y con Pablo. En una primera ronda, que va a ser igual para el segundo panel, les quiero pedir que por favor en 2 minutos nos cuenten sus reacciones frente a los resultados que ha presentado Camila. Decía yo ya a manera de anécdota que cuando nosotros hicimos este estudio con una muestra representativa en la ciudad de Quito, no había muchas referencias por dónde ir, y en este año han salido varios estudios más, y por eso nos alegra mucho tener la presencia de ustedes dos para que nos cuenten cómo esto se diferencia de lo que ustedes han visto en sus estudios locales y regionales. Empecemos entonces, María Belén, contigo, y yo me voy a permitir interrumpirles si es que ya se pasan mucho del tiempo para poder tener una conversación fluida. Adelante, María Belén. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Faro por este importante trabajo y también agradecer la invitación a participar en este conversatorio. Creo que el informe ayuda a entender cómo la economía de plataformas está evolucionando en el país, especialmente desde la perspectiva de los trabajadores. Creo que uno de los puntos que cabe destacar es que la pandemia potenció el desarrollo de las plataformas de reparto en particular, y esto ha permitido una inclusión laboral importante de trabajadores entre 25 y 54 años. Este estudio es muy importante en tanto y cuanto está trabajando una muestra representativa en la ciudad de Quito, lo cual tendríamos luego que mirar cómo muestras similares se pueden elaborar en otras partes del país, porque de lo que nosotros hemos investigado, hay plataformas que se comportan muy diferente de una ciudad a otra. Sin embargo, creo que el estudio también muestra algo que nosotros hemos visto, que las condiciones de trabajo se han precarizado. Según el estudio de ustedes, un 80% de los trabajadores cada vez le dedica más horas de trabajo semanal, sobre las 45 horas de trabajo, para tratar de conseguir ingresos similares al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros vemos también que trabajos que se proponían ser temporales se están convirtiendo en la única fuente de ingresos de los trabajadores, y además de esto, como una fuente de ingreso rápido, mantiene en un porcentaje importante contentos a estos trabajadores. Casi un 40% está entre contento y muy contento, ¿no? Para nosotros los términos y condiciones de trabajo en nuestro estudio los habíamos mirado como como contrato, porque de alguna manera ayudan a categorizar a los trabajadores como contratistas independientes. Si bien no son contratos laborales, sí son documentos que generan algún tipo de contrato entre los trabajadores, y según las plataformas, los trabajadores son considerados emprendedores independientes que gestionan su propio tiempo y no tienen jefe. Por ello es que utilizan el Código Civil y no el Código Laboral para realizar los contratos, ¿no? Creo que hay algo importante que se puede añadir al trabajo de Faro ahora, del grupo, es que nosotros hemos visto la incidencia de la tecnología cada vez más fuerte en las condiciones de trabajo, y creo que es muy importante empezar a analizar el rol que cumplen los algoritmos en la distribución del trabajo y en la remuneración de las tareas, ¿no? Otro tema que nosotros vemos en su trabajo, pero que también en el nuestro, que es más de corte cualitativo, veíamos que si bien hay algunas plataformas que empiezan a proteger a sus trabajadores con seguros contra accidentes, etcétera, esto realmente no llega al trabajador final. ¿Qué me refiero al trabajador final? Porque estamos mirando que ha crecido el mercado negro de perfiles de trabajadores. Es decir, que aunque el trabajador que tiene seguro con la plataforma contra accidentes no puede utilizarlo porque quien está utilizando su lugar es probablemente un inmigrante que está alquilando su perfil. Entonces, otra cosa que me parece importante de mirar en términos de trabajo justo y cómo se comportan las plataformas en el país es también las diferencias que existen entre plataformas nacionales e internacionales. Como ustedes saben, hay varias plataformas que incluso no utilizan la jurisdicción ecuatoriana en estos términos y condiciones que firman los trabajadores para ingresar a las apps. En honor al tiempo voy a mantenerme corta. Si tengo más tiempo, más bien les agradezco que me lo indiquen. Mil gracias, María Belén. Creo que has tomado algunos puntos que abren, además, como siempre, la investigación abre más preguntas que respuestas, pero unos muy importantes también que van a tener implicaciones en términos de política pública. Y ahora con las últimas dos cosas que mencionan,
también de la responsabilidad del sector privado, ¿no es cierto? Cómo este mismo mundo puede generar nuevos estándares. Y con esto, Pablo, igual como a manera de apertura, por favor, muy brevemente, tu reacción frente a este diagnóstico, esta foto, y lo que ustedes han encontrado en América Latina. Si bien el estudio de la CAF, la entrada del libro es por la seguridad social, ustedes muy bien van introduciendo este tema importante del mercado informal y también del mercado de plataformas. Así que adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar agradecer al Grupo Faro por la invitación de participar. Para mí es un gusto estar en este panel. Y quisiera felicitar a Camila y a todo el equipo por el excelente estudio. Me parece una contribución con análisis riguroso y con información importante que ayuda a poner sobre la mesa un debate que es necesario no solo en el Ecuador, sino en muchos países de la región. Y como bien lo decía Camila durante la presentación, el empleo de plataformas ha venido creciendo mucho en los últimos años, impulsado primero por los avances tecnológicos, pero seguramente el impacto de la pandemia le ha dado un impulso adicional y probablemente seguirá creciendo en el futuro. Y el estudio muestra con mucha claridad que las plataformas, así como pueden ser una fuente de oportunidades de generación de empleo e ingresos para los trabajadores, algo que es particularmente valioso en situaciones de escasez de empleo como las que estamos viviendo, también pueden implicar condiciones laborales que no son las ideales, como se ve claramente en el estudio. Los ingresos son bajos, son inestables, las relaciones contractuales son informales o inexistentes, y por lo tanto no hay estabilidad laboral, y hay cierta satisfacción o insatisfacción con la situación laboral. Como recién se mencionaba, bueno, la mitad más o menos de los trabajadores se muestran más o menos contentos, pero la otra mitad está insatisfecha, ¿no? Entonces, depende cómo uno lo vea eso. Yo quisiera agregar un par de datos que vienen de nuestro estudio que ayudan a complementar y mostrar la magnitud del fenómeno. Nosotros hicimos una encuesta en las principales ciudades de la región. Para ser breve, voy a decir solamente los datos de Quito. En Quito lo que encontramos, esto se hizo a finales del 2019, es decir, justo antes del inicio de la pandemia, y en Quito, era un estudio representativo de la población de la ciudad de Quito, y lo que encontramos que era el 11% de los trabajadores de Quito habían provisto algún servicio laboral por intermedio de una plataforma en el mes previo a la encuesta, es decir, 11% de los trabajadores eran trabajadores de plataforma, y había un 12% adicional que estaban registrados como proveedores, aunque no habían provisto servicios en el mes previo, estaban registrados en la plataforma, eran proveedores potenciales, ¿no? Entonces, si sumamos esto, tenemos que, repito, antes del inicio de la pandemia, 23% de la fuerza laboral, casi uno de cada 4, eran clasificados como trabajadores de plataforma. Es decir, creo que estamos hablando de una fracción importante, relevante de la fuerza laboral, que probablemente seguirá creciendo en los próximos años, probablemente ha crecido en el último año. Y dada esta magnitud y los resultados que nos muestra el estudio, me parece necesario el debate, me parece que tenemos que repensar las regulaciones laborales, las instituciones de la seguridad social, para buscar una manera de garantizar los derechos de los trabajadores y hacer un poco, parafraseando el título del estudio, que sea el empleo de plataformas sea una oportunidad y no una forma de precarización laboral. Gracias, Pablo. Y justo tal vez regreso contigo para esta segunda pregunta, que era ya más específica a los estudios que ustedes han liderado. Y ahí la principal es esa, cómo se relaciona esto con uno de los temas fundamentales que es una bomba de tiempo en el Ecuador y en América Latina, que es el de la seguridad social, añadido a la complejidad que más del 50% de los trabajadores están en el sector informal, cómo incluso categorizamos, ¿no es cierto?, este trabajo en plataformas. Entonces, si pudieras igual brevemente contarnos el enfoque de su estudio, y es fascinante cómo esta estimación que hacen ustedes incluso pre-pandemia, y tal vez te añado aquí una segunda pregunta si la ves relevante, es que nos hemos enfocado nosotros en las plataformas de transporte de personas y de cosas, decimos nosotros, en la ciudad de Quito. Pero hay muchas otras plataformas. Un colega me hablaba de cómo los artistas, diseñadores trabajan en Instagram y en otras plataformas. Es decir, es un mundo gigante que tal vez nosotros, porque usamos las plataformas de transporte, lo entendemos más. Pero cuando tú mencionas este estimado, tal vez no solo las plataformas de transporte, y esto abre
la conversación aún más. Entonces, quizás solo en resumen que nos puedes contar algunas cosas sobre tu estudio específico que creas que son importantes para la discusión. Sí, efectivamente nosotros preguntamos por plataformas en general y entonces eso hace que sea una magnitud mayor de la fuerza laboral, pero creo que las de transporte y las de entrega, por una serie de razones que no voy a expandir ahora porque no vamos a tener tiempo, son las que han crecido más y las que probablemente vayan a crecer más en el futuro. Yo creo que cómo mejorar las condiciones laborales y en particular brindar acceso a la protección social es un desafío muy de primer orden y no tiene una solución sencilla. ¿Y por qué? Bueno, los esquemas de protección social fueron diseñados bajo el paradigma del arreglo laboral tradicional, donde hay un empleador y un empleado, donde hay un contrato a tiempo completo, donde hay un plazo indefinido. Y en general los trabajadores de plataformas son considerados trabajadores independientes, por lo tanto no reciben los beneficios de las prestaciones sociales que sí cubren al empleo en relación de dependencia. Entonces, una primera pregunta podría ser, bueno, ¿podría la regulación considerar a los trabajadores de plataforma como trabajadores en relación de dependencia y a la plataforma como el empleador? Bueno, esto tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, como mencionabas, hay una diversidad de plataformas y esto, por ejemplo, no parece posible en plataformas donde los servicios son muy diferenciados, como por ejemplo plataformas tipo freelance, como lo que mencionabas de diseñadores, tipo plataformas como Upwork, por ejemplo. Podría ser un poco más factible en plataformas de entrega de servicios, de entrega de productos y de transporte, como las que se analizan en este estudio, pero aún así hay limitaciones porque los trabajadores están en múltiples plataformas al mismo tiempo, entonces no está claro quién es el empleador. Hacen actividades en muchos casos esporádicas, en muchos casos se desempeñan por periodos cortos cuando no consiguen un empleo, por ejemplo, asalariado, y cuando lo consiguen vuelven al empleo asalariado y dejan la plataforma. Entonces, hay una serie de limitaciones para considerar a los trabajadores en relación de dependencia que no son menores. Y si nos ponemos a pensar en los trabajadores de plataforma como trabajadores independientes, bueno, ahí tenemos los mismos o similares desafíos para acceder a la protección social que tiene el trabajo independiente más tradicional. Esto ya los conocemos, no hay una relación laboral clara, entonces no está claro cuál es la base del cálculo del monto de las prestaciones, de las contribuciones. No me quiero expandir aquí, pero bueno, hay riesgos de subdeclaración de actividades y de ingresos, es difícil monitorear, fiscalizar, etc. Entonces, hay muchos desafíos, pero quiero cerrar con algo positivo, que es que creo que la tecnología nos puede ofrecer una oportunidad. En nuestro estudio, nosotros encontramos que los trabajadores de plataforma contribuyen a la seguridad social y reciben beneficios de la seguridad social en mayor proporción que trabajadores independientes tradicionales, es decir, trabajadores independientes que no usan plataformas. Si comparamos trabajadores de plataforma con trabajadores independientes que no usan plataformas, la proporción de acceso a la seguridad social es mayor. Y esto creo que es interesante, y a modo de ejemplo, pensemos por ejemplo en el repartidor de pizzas tradicional que uno llamaba por teléfono y en su bicicleta o en una moto nos traía la pizza, versus el repartidor que usa una plataforma de entrega, ¿no? que hacemos la contratación a través de la plataforma, se paga a través de la plataforma. O pensemos en el taxista más tradicional versus el chofer de una plataforma, el chofer que usa una aplicación. En el segundo caso, la plataforma deja registro de las actividades y puede utilizarse, es decir, me refiero a la plataforma tecnológica, nos permite tener un registro de las actividades, de los ingresos de los trabajadores, y eso puede hacer que sea más fácil el pago de las contribuciones, que sea más fácil fiscalizar, que sea más fácil registrarse en la seguridad social. Entonces, creo que tenemos que pensar en la tecnología como una oportunidad que nos podría facilitar el pago, el pago de contribuciones y el acceso a prestaciones sociales. Muchas gracias, Pablo, también por pensar ya en lo positivo y cómo se puede aprovechar, realmente rediseñar todo el sistema de seguridad social que nació para un mercado de hace un siglo y que no ha cambiado. María Belén, en su estudio que tú ya mencionabas un poco al inicio, que se lo hace además para varios países, y tú lo haces en Ecuador para Fair Work, donde ustedes clasifican
con cuánta fidelidad se cumplen los estándares. No estoy articulándolo de manera correcta, pero tú lo vas a hacer mejor. ¿Cómo está el Ecuador en relación a estos otros países? Y un poco, ¿cómo ves la respuesta de las mismas empresas? Ustedes mencionaban en el estudio que lograron contactarse con algunas, pero no con todas. ¿Cómo ves esto en la región? Y tal vez tomando un poco el ejemplo de Pablo, ¿hay alguna luz al final del túnel que haga diferente este tipo de relación de trabajo que nos permita pensar en nuevas soluciones a futuro? Entonces, cuéntanos un poquito más de las conclusiones, de la metodología, de lo que tú consideres pertinente del estudio de Fair Work. Bueno, el modelo de economía de plataformas plantea varios retos en países en desarrollo como Ecuador, que luchan especialmente por ponerse al día con la infraestructura tecnológica y el marco normativo necesarios para hacer frente a estas nuevas industrias. El reporte sobre estándares laborales y la puntuación de plataformas que realizamos conjuntamente con el Observatorio de Internet de Oxford en este año analiza las condiciones de trabajo justo desde 5 principios. Pago justo, condiciones de trabajo justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. Lo que vimos es que las plataformas mejor evaluadas lograron un puntaje de 3 sobre 10 puntos, lo que muestra los problemas que enfrentan los trabajadores de plataformas en el país en referencia a sus derechos laborales, la volatilidad de los ingresos, la falta de beneficios sociales y las condiciones laborales precarias. La situación de estos trabajadores se ha visto todavía más afectada por el aumento de los riesgos laborales sanitarios asociados a la pandemia del COVID-19. Y lo que vemos también es que tanto las plataformas locales como las internacionales operan en zonas grises respecto a la tributación y a las condiciones laborales. Los trabajadores de plataformas, como te decía antes, están clasificados como contratistas independientes. Como tales, las plataformas no están legalmente obligados a protegerlos, ya que no se los considera empleados. Los trabajadores de las plataformas tampoco están cubiertos por beneficios de la seguridad social, a menos que realicen sus aportes de manera voluntaria con sus propios ingresos. Otro elemento que afecta directamente las condiciones de trabajo de quienes han optado por laborar en aplicaciones es que viven en una constante tensión por las calificaciones de los clientes, por la forma en que el algoritmo procesa su desempeño, asignándoles de esta manera la siguiente tarea, calculando el correspondiente pago. Entonces, lejos de estos futuros utópicos en los que la tecnología estaría al servicio del trabajador, hoy los algoritmos han constituido o han construido un espacio fundamental dentro de este taylorismo recargado del siglo XXI. En Ecuador, los trabajadores de plataforma están cada vez más organizados y comienzan a reconocer la agencia de estos algoritmos como una nueva forma de biopolítica, que ejerce control sobre sus cuerpos, sobre la distribución de su tiempo, sus puntuaciones y las formas de pago. Sin embargo, la negociación sobre la forma y el contenido de dichos algoritmos no forma parte de las demandas de los trabajadores. En algunas entrevistas en profundidad que realizamos con trabajadores, algunos de ellos le llamaban a la aplicación la tóxica, porque cada vez que la aplicación hace una actualización o borra récords que son positivos para ellos, de modo que ellos tienen que volver a levantar su estatus dentro de la categoría de proveedores que son, o borra mucha información que para ellos es fundamental en el momento de sus pagos. Entonces, las actualizaciones de la aplicación para ellos son siempre nefastas y les estresa muchísimo, ¿no? Pero creo que uno de los hallazgos más relevantes de nuestro trabajo es que existe un mercado negro de perfiles muy vinculado a los trabajadores inmigrantes. Por ejemplo, una tarea que costaría 80 centavos, que es concedida por el algoritmo al trabajador real, quien realiza esa tarea, solo recibe la mitad de esta cantidad, el resto va a parar a intermediarios que se benefician sin ser gestionados por la aplicación. Entonces, estos trabajadores están sometidos al mismo régimen disciplinario del algoritmo, pero más al castigo, porque la recompensa que reciben es muchísimo menor. Entonces, lo que nosotros vemos es que es muy importante empezar a vincular la relación entre tecnología y normativa para pensar las condiciones de trabajo en plataformas. Esta es una de las novedades del trabajo. Creo que debemos hacerlo de una manera muy crítica porque
tendemos a pensar que la tecnología organiza, favorece las condiciones de vida. En este caso nosotros vemos que puede influir, pero de una manera completamente distinta. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros encontramos es que es más fácil, evidentemente, levantar información directamente de los trabajadores. Nosotros hemos levantado información muy importante de parte de las empresas. De hecho, nosotros solamente otorgamos un punto cuando tenemos evidencia de que ese punto se cumple, de modo que normalmente necesitamos esa evidencia por parte de las plataformas. Y hemos recibido muchas de las veces a equipos enteros de América Latina para trabajar solamente el caso de Ecuador. Entonces ha sido muy interesante el diálogo con las plataformas. Otras plataformas, en cambio, simplemente no se han interesado en responder. Creo que tal vez uno de los objetivos que tenemos como proyecto Fair Work a nivel mundial es que ahora en América Latina estamos evaluando cada vez a más países. Empezamos, el primer país en evaluar plataformas fue Ecuador, le siguió Chile, ahora se han unido también Brasil, Argentina, Colombia, y creo que están por unirse 2 países más de la región. Y lo que estamos es tratando de evaluar plataformas que operan en todos los países y continuar evaluando a las que ya fueron parte de los primeros informes. Tal vez esto sea un mecanismo para estimular a las plataformas a mejorar sus condiciones de relación con los trabajadores. A nosotros lo que nos interesa es enrolarlos en un debate sobre trabajo justo, contar con la participación de todos los tomadores de decisión y los actores que intervienen en esta nueva economía. Y en este sentido creo que contar con la participación de las plataformas es clave, ¿no? Ellos tienen un poder muy importante para tomar decisiones, evidentemente, porque están operando, como comentaba hace un momento, en estas zonas muy grises, ¿no? Vemos que en el Ecuador varias compañías internacionales pues, no aplican la legislación nacional, hay una serie de, muchas de ellas ni siquiera tienen oficinas en las que los trabajadores pueden hacer los reclamos directamente, todo se realiza a través de la aplicación de manera digital. Hemos comprobado también que estos trabajadores, muchos de ellos no reciben sus ingresos por las tareas en cuentas corrientes o a través del sistema financiero, sino que lo están recibiendo a través de unas tarjetas de débito que ellos utilizan, pero son tarjetas internacionales. Entonces, lo que vemos es que lo que estas compañías están produciendo en el Ecuador, pues no se tributa, no queda en el país y no se utilizan los canales formales para poder hacer los pagos a estos trabajadores, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos más evidencia y estoy muy contenta del proyecto que ustedes han realizado ahora y de este informe, porque justamente son estos los datos que les permiten a los tomadores de decisión diseñar políticas normativas, instrumentos de política más eficientes. Muchísimas gracias, María Belén. Para la última ronda de este primer panel, les voy a pedir ser aún más sucintos, aunque han hecho un excelente trabajo, y esta es la parte más complicada, es ¿qué hacemos? Entonces, Pablo, un poco poniéndose de abogado del diablo, o qué es lo que diría la perspectiva del sector privado, y también como economista, sabes, lo más difícil es el contrafactual. Es decir, si no hubiera, ¿cuál es el grupo con el que comparamos? ¿Es con un desempleado? ¿Es con un trabajador de cuenta propia? ¿Es con un trabajador que sí tiene las condiciones adecuadas? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son la una o dos cosas que tú ves como prioritarias y alcanzables en las que los países, digamos, en América Latina deberían ponerle atención? Y aquí, si puedes hacerlo en un minuto, sería ideal. Bueno, sí, bueno, para ser muy breve, yo creo que un poco la evidencia, este estudio lo muestra y otros estudios internacionales también, que el empleo de plataformas puede ser una fuente de eficiencia y beneficios para trabajadores y empresas. ¿Por qué? Porque brinda flexibilidad, y la flexibilidad es valiosa para trabajadores y para las empresas. Por ejemplo, la flexibilidad puede alentar la participación laboral. Creo que el estudio mostraba que los trabajadores valoraban
la independencia y la flexibilidad, alguno de los gráficos mostraba eso. Esto puede, por ejemplo, favorecer la participación laboral de trabajadores para quienes la flexibilidad es valiosa, por ejemplo, para trabajadores que necesitan compatibilizar responsabilidades familiares o de cuidado con el trabajo en el mercado, para quienes están dispuestos a trabajar algunas horas del día o en algunos días de la semana, por ejemplo, que los estudiantes, por ejemplo. Entonces, hay una serie de beneficios de la flexibilidad que creo que son importantes y no hay que perderlos de vista. Beneficios que se traducen en una economía con un mejor uso de los recursos, una mejor asignación de recursos y una mayor productividad. Y además nos ofrecen fuentes de ingresos que resultan útiles, importantes en periodos de escasez de oportunidades de empleo formal, por ejemplo, que estamos viviendo. Por supuesto, hay riesgo para los trabajadores, el estudio lo muestra muy claramente, hay volatilidad financiera, los ingresos son bajos, inestables, no hay contratos laborales, no hay seguro de salud, el tema de los riesgos laborales que se mencionó también, y las condiciones laborales en general no son buenas. El acceso a la seguridad social es menor, pero ahí está lo que me preguntabas, Ana Patricia, ¿cuál es el contrafactual? Es decir, si comparamos al trabajador de plataforma con un asalariado formal, entonces tiene menor acceso a la seguridad social, pero si comparamos el repartidor de pizzas que usa la aplicación versus el tradicional, vemos que ahí el acceso a la seguridad social es mayor, y por eso un poco mencionaba lo de la tecnología. Yo creo que el desafío de la política pública y de las regulaciones es tratar de potenciar estos beneficios de la flexibilidad principalmente, y reducir al mismo tiempo los riesgos para los trabajadores, pero tratar de lograr ese equilibrio. Hay que buscar garantizar los derechos de los trabajadores, pero sin limitar la flexibilidad que nos dan el empleo de plataformas. Y yo quería dejar este mensaje de la tecnología como aliado. Esto en muchos países, por ejemplo, las aplicaciones de transporte están ya, por ejemplo, cuando acumulan el pago semanal del chofer, por ejemplo, del trabajador, pueden enviarle el pago al trabajador, pero enviar la correspondiente contribución a la seguridad social al organismo de seguridad social y los impuestos, si cabe, al organismo recaudador. Si la plataforma puede ayudarnos a hacer los pagos y a fiscalizar, y entonces creo que sí, que tenemos que pensar por ese lado en soluciones creativas que utilicen a la tecnología como un aliado. Muchas gracias, Pablo. María Belén, y ahora tal vez tomando un punto que dijo Pablo, pero que se diferencia un poco de lo que tú decías, y tal vez, no sé si es un mito, depende de la perspectiva, y es que estos trabajadores tienen esa flexibilidad, están teniendo un trabajo extra, que el estudio muestra que es más bien la fuente principal de ingresos, y lo que tú mencionabas es que no hay tanta esta libertad, ¿no es cierto? Hay más bien un control de parte de las plataformas, y en ese sentido, tal vez considerando dos cosas, María Belén, que tú has mencionado, ¿qué soluciones ves alcanzables en las que nos podríamos enfocar? Una, con respecto a estos grises, los grises de empresas locales, internacionales, ¿qué se puede hacer? ¿Qué han hecho otros? Y otro sobre este punto de cuán cierto es esta flexibilidad y control, y qué se puede hacer al respecto. Si nos puedes ayudar muy brevemente para luego pasar a nuestro segundo panel. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el primer paso que hay que dar es empezar a trabajar en una colaboración directa con las compañías. Creo que muchas plataformas son conscientes de la importancia de encontrar mecanismos de regulación para volver más justo el ecosistema de plataformas. Otro elemento que es importante es en esta economía colaborativa es que los trabajadores que suelen estar aislados, atomizados y en competencia puedan empezar a tener formas de representación colectiva que sean aceptados por las propias plataformas para poder negociar. Y en este sentido voy a repetir un poco lo que está pasando en otros países con más de 20 millones y sindicatos, más de 20 millones de trabajadores que están abogando por negociar el algoritmo, por empezar a trabajar dentro de sus demandas laborales una transparencia sobre los algoritmos con los que ellos están trabajando, justamente para que esa flexibilidad de trabajo
sea un estímulo y no sea más bien contraproducente, ¿no? Cuando el trabajador no tiene la disponibilidad, no sea castigado como resulta ahora, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay algunas recomendaciones puntuales que personalmente haríamos desde el trabajo que realizamos, es que los contratos o estos términos y condiciones de trabajo que se están firmando en las plataformas de contrato de reparto y de transporte, pero en otras plataformas también que se están implementando en el Ecuador, tengan jurisdicción nacional. Como veíamos, es fundamental que los trabajadores ecuatorianos puedan tener acceso a canales legales nacionales. Es importante que se creen estos mecanismos de representación colectiva para que se pueda establecer una relación entre la plataforma y los trabajadores de manera organizada, no como hasta ahora se trabaja de uno a uno, ¿no? La plataforma y el trabajador sin permitir una representación del resto. Creo que otro elemento importante es que las plataformas pueden mejorar notablemente las condiciones de trabajo al generar políticas de equidad, de inclusión, capacitación, incluir mejores condiciones de trabajo como los seguros de accidentes, etcétera, ¿no? Y finalmente creo que en este caso es muy importante que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo empiecen a trabajar conjuntamente con todos estos otros actores del ecosistema de plataformas para encontrar soluciones situadas. Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer en el Ecuador? ¿De qué manera podemos empezar a trabajar por lo menos un camino que abra soluciones y protecciones a los trabajadores y evite la precariedad actual? Muchísimas gracias a los dos. Espero se queden con nosotros y agradezco a todos quienes están conectados por Zoom. Para los panelistas tenemos una sala aparte con quienes están conectados por Zoom y también quienes nos siguen por Facebook. Con esto cerramos el primer panel, pero quédense que sigue la perspectiva de la OIT, del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Sí, muchas gracias Pablo y María Belén por sus interesantes aportes. Como decía Ana Patricia, les animamos a que se sigan quedando hasta el final del evento y también que sigan planteando sus preguntas por el chat de Zoom. Les recordamos que todas estas van a ser resueltas, digamos, o contestadas por los panelistas al final de este segundo bloque que estamos por empezar. En este segundo bloque se va a tratar sobre las reformas necesarias adaptadas a las nuevas formas de trabajo en plataformas digitales. Vamos a contar con la participación de Julio Pérez, Paulina Durango y Diego Cedeño. Julio es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia de más de 13 años en gestión pública e investigación relacionada con el sector de trabajo y promoción del empleo. Actualmente es el oficial en políticas de empleo y mercado de trabajo en la OIT. Se desempeñó como asesor en programación económica en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y asesor de 3 viceministros de promoción de empleo y capacitación laboral del mismo país. Ha trabajado como analista del mercado laboral y analista para los observatorios socioeconómicos laborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Paulina es doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, becada y admitida a la maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Tiene amplia experiencia en las áreas de negociación, financiamiento, contratación pública, inicio e implementación de negocios nacionales e internacionales, transporte, infraestructura, energía y sectores estratégicos. Es conferencista nacional e internacional en seminarios y cursos de las temáticas mencionadas. Es expresidenta de la Federación de Cámaras del Ecuador, FECABE, y de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Es la actual viceministra de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo. Diego es abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de varias maestrías en temas relacionados al derecho laboral, especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social por el IAEN. Es actual asesor, y nos comentaba antes, ya por muchos años, de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. Es importante mencionar que para la realización de este estudio, los representantes de varias plataformas de transporte y delivery fueron entrevistados por el equipo de Grupo Faro.
Como su aporte es fundamental en esta discusión, también fueron invitados a participar en este evento. Sin embargo, ninguna de las empresas invitadas pudo asistir el día de hoy. Le doy paso entonces a Ana Patricia para que modere este segundo bloque de la conversación. Muchas gracias, María Caridad. Y aquí entonces se refleja esta conversación multisectorial que queremos tener. Les voy a pedir igual ser muy breves y tal vez en un minuto las reacciones al estudio que se presentó y también al primer panel para cada uno de ustedes, y luego sí vamos a entrar un poco más a profundidad para ver qué se puede esperar en reformas, en discusiones de política pública en el Ecuador. Empecemos entonces, señora viceministra, con usted sobre las reacciones que tiene a lo que se ha escuchado hasta el momento, y voy a tratar de ser muy estricta con todos para poder llegar a las preguntas también. Muchísimas gracias, Ana Patricia, y a todo el Grupo Faro. Realmente creo que la discusión sobre estudios serios es uno de los elementos más importantes para adoptar decisiones de política pública. Y lamentablemente el Ecuador, como muchos otros países de América Latina, no tenemos acceso a ellos, y los números y datos con los que contamos son contradictorios en muchas de las ocasiones o insuficientes. Realmente es un honor para mí estar aquí en este panel, porque la seriedad con la que se ha llevado la discusión nos invita a ser mucho más rigurosos en la toma de decisiones en un tema tan controversial. Y estuve a 45 segundos. Sí, yo ya no sabía, no podía ni quitarme el silencio porque me sorprendió, excelente. Pasemos entonces ahora a la perspectiva desde la Asamblea. Diego, igual tus primeras reacciones en 45 segundos para estar igual que la ministra. Bueno, mucho gusto. Ministra, ya le ascendí. Bueno, mucho gusto. Siempre para la función legislativa ha sido una necesidad disponer de estudios de ese nivel, de esa envergadura, porque lo importante en los debates de este proceso de socialización que se llama a la hora de construir las reformas legislativas es disponer de estas iniciativas de investigación que te aporten no solo visiones de orden jurídico, sino también sociológico, incluso económico, como el que ustedes han planteado en el día de hoy. La temática que la proponen es bastante interesante, es novedosa y sobre todo está denotando una realidad que de inicio se entendía como flexibilizadora, pero que estamos viendo que ha cogido tintes de precarización de la relación laboral. Para el legislativo siempre será importante recoger todos estos estudios porque eso permite tener un debate legislativo de mayor altura. Cómo no felicitarle al Grupo Faro y siempre prestos a colaborar y recibir estos aportes para mejorar la discusión en la función legislativa. Muchísimas gracias, Diego, además por tu presencia y por la apertura a seguir transmitiendo esta información a los asambleístas de la comisión y también al pleno. Julio, terminamos contigo y te agradezco nuevamente. Tú has estado más de cerca en este proceso y también tu asesoría ha sido muy importante. Entonces, ahora que ya lo ves publicado y además las reacciones, igual 45 segundos de introducción para luego ir a las preguntas a profundidad. Nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo este conversatorio, y felicitar al equipo que ha desarrollado. Bueno, yo creo que sin duda alguna la evidencia que nos han presentado nuestros colegas contribuyen a un poco a conocer más la dinámica del mercado laboral de Ecuador, recordando de que en la región, o digamos, son pocos los países que disponen de información actualizada sobre las plataformas digitales, más aún en tiempos de pandemia. Entonces yo creo que este es un valor agregado y que suma evidencia y conocimiento al comportamiento de muchos países de la región. Solamente por decir algunos, tenemos cierta información en Ecuador, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, bueno, Ecuador mismo, Colombia, y ahora se suma este nuevo producto que le hemos apoyado desde un comienzo, desde la OIT, y vemos con buenos ojos los resultados iniciales. Creo que también la evidencia nos sirve o nos da pie para profundizar algunos temas, como por ejemplo, profundizar sobre todo el análisis de los ingresos laborales, que es una variable un poco complicada incluso para recoger de las encuestas, y requiere un tratamiento especial. En ocasiones puede que exista un subregistro por allí. Y también profundizar el análisis de las condiciones de trabajo de los trabajadores, y como ya lo decían anteriormente,
no solo tener la mirada desde el lado de la oferta de trabajo, sino también complementarla con la mirada desde el lado de la demanda de trabajo. Entonces yo creo que en este argot de conocimientos aún hay espacio para profundizar en futuras investigaciones, mejorar, digamos, algunos aspectos más técnicos, y creo que el abanico de posibilidades queda abierto por el momento. De repente, Muchísimas. En otro momento podemos extender más cosas. Sí, ahí regresamos contigo para más preguntas. Viceministra, es de conocimiento público que el gobierno, el Ejecutivo, está preparando ya una reforma laboral. Desde la primera semana habían declaraciones del ministro que ya estaba casi listo este proyecto de ley de oportunidades laborales, algo así. ¿Están ustedes considerando este tema de las plataformas para esa reforma? Y si no, ¿qué piensan a futuro con respecto específicamente al tema que hemos conversado el día de hoy? Adelante. Muchísimas gracias, Pati. Evidentemente, el Ecuador tiene unos números que yo me voy a permitir exponer ahora, aprovechando un poco más del tiempo. Y creo que es un elemento adicional que debería incorporarse a estos estudios. Y es que solo hay el 30% de 3 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a empleo formal en el Ecuador. Y ese es un dato fundamental, porque cuando hablamos de los trabajadores o de los contratistas, dependiendo de la visión de las plataformas digitales, evidentemente no están considerados, porque no tienen acceso a este empleo formal y porque además no son contribuyentes de la seguridad social, ni lejanamente están cerca de cumplir los parámetros que son muy rigurosos en el Ecuador sobre los derechos laborales, el derecho a la remuneración, a las remuneraciones adicionales, a las 40 horas de trabajo que están específicamente puestos. Entonces, creo que es muy importante que nosotros veamos en esta nueva ley de oportunidades laborales esta ocasión para encontrar palabras que en el Ecuador han estado casi que prohibidas en la discusión del Ejecutivo y de la Asamblea, porque tienen absurdas prohibiciones incluso constitucionales. Por ejemplo, al trabajo por horas. Por ejemplo, a utilizar la palabra flexibilización, que ha sido utilizada por los expertos de la OIT y de la CAF constantemente, y más todavía después de la pandemia, que nos obliga a adaptarnos a otro tipo de relaciones. Y yo quiero hacer énfasis en que no se está considerando específicamente a las plataformas digitales como una modalidad de contratación específica en este primer momento, porque yo quiero poner un tema sobre la mesa que lo puse el día martes, me parece, Julio, en las discusiones del consenso sobre el empleo, y es que en el Ecuador hay 17 tipos de contratos distintos. Y Diego Cedeño puede saber que en la Asamblea Nacional y en los distintos ministerios de trabajo, cada vez que hay una necesidad o un requerimiento específico de un sector económico, se termina redactando un contrato que al final del día ni siquiera es utilizado y no está claramente establecido y no logra cumplir el objetivo que es la reinserción laboral y el cumplimiento de los derechos. Entonces, el contrato eventual con 35% de recargo no se utiliza. El contrato bananero con 15% de recargo, o perdón, ganadero, no se utiliza. Y puedo ir mencionando una serie de regulaciones a nivel normativo secundario especialmente, porque será muy difícil acceder, y esa ha sido una decisión de política pública compleja, acceder a una reforma al Código Laboral, porque no ha sido posible. Es el momento de encontrar consensos. Este es el momento de que el Ecuador tiene que despojarse de los intereses y de los prejuicios y saltar hacia objetivos, hasta buscar paradigmas. Es increíble que haya personas que con ese valor de remuneración al mes, que es muy por debajo del mínimo vital de $400, acceda a ser el más importante, y para mí es hay unos 3 aspectos que quiero resaltar del estudio. Es evidentemente la remuneración en comparación a las horas de trabajo.
El segundo aspecto que quiero recalcar es efectivamente que la gran mayoría de trabajadores son hombres, porque el número de 3 de cada 10 es peor aún cuando somos mujeres. Solo 2 de cada 10 mujeres tenemos acceso a empleo formal. Entonces, creo que las alertas son muy complejas en el Ecuador en este momento y en el tema post-pandemia. Ayer estuvimos con los técnicos de CAF en unos diálogos de política pública post-pandemia y también empezamos a debatir que los temas no tienen que ser estudiados fragmentadamente, que aquí la función ejecutiva y la función legislativa tenemos que trabajar de la mano. No hay otra opción, porque esto tendrá que pasar por una ley. Que aquí me apena muchísimo que a pesar de que estén invitados los empresarios que son actores fundamentales en este proceso no concurran a estos diálogos, porque evidencian que nos falta todavía caminar mucho en escuchar lo que no queremos oír, que es un ejercicio complejo. Entonces, yo realmente agradezco este estudio, el de la Flaxo, con María Belén, el de la CAF, son estudios complementarios. Y yo aquí también voy a decir algo que he repetido ya en algunos foros, he estado con muchos organismos internacionales, por suerte caminando desde el inicio de esta gestión. La OIT fue invitada a ser parte de estos posteriores pasos de la ley en el momento en el que el presidente Lasso considere que es el momento oportuno para hacerlo, porque así es como vamos a plantearlos, es una iniciativa del Ejecutivo, y nuestro ministro Patricio Donoso ha estado en muchísimos medios de comunicación, como ustedes saben, tratando de explicar este aspecto, y yo también estoy ya mucho más en el nivel técnico de la estructuración del diálogo, de la estructuración de la ley, de los aspectos que debería recoger ese tema, y estamos muy contentos de decirles que estamos en esta construcción, y que es un tema bastante más complejo de lo que uno podría imaginar, partiendo, como dije al principio, incluso de temas constitucionales. En ese marco, encontrar no solo un diagnóstico, porque nos encontramos muchos diagnósticos en muchísimos temas, incluso sobre los mismos hechos por propios organismos de las Naciones Unidas, por poner un ejemplo. La OIT auspicia un estudio que al mismo tiempo, o no necesariamente tan cerca como quisiéramos, lo trabaja el PNUD o la Organización de Mujeres. Y nuestra propuesta, la propuesta de este ministerio, es articular de mejor manera el trabajo conjunto para poder implementarlo rápidamente. No tenemos más tiempo. Gracias. Muchas gracias, y en ese esfuerzo de construir esta parte a futuro, ya que no estaría en esta primera reforma, cuenten también con el trabajo del Grupo Faro para unir estos diálogos intersectoriales y las puertas del sector privado siempre abiertas. Confiamos, como decía María Belén, que hay muchos que están interesados en sumarse a esta construcción colectiva. Julio, vamos contigo porque la presidencia te ha mencionado la OIT varias veces, y voy a ir directamente a un tema que la OIT trabaja muy de cerca, María Belén lo mencionó, y es ¿qué rol o cómo pueden los trabajadores, no sé si llamarles sindicarse, pero agruparse, elevar su voz, tener una forma de poder expresar sus necesidades en este mundo tan lleno de grises, como decía María Belén, desde su perspectiva, ya pasando de la forma tradicional de agremiación y de diálogo de diferentes sectores? ¿Cómo ves tú esas nuevas formas de unión, si se quiere, de los trabajadores dentro del mundo de las plataformas? Está silenciado. Estás en mute, Julio. Julio no nos oye. Julio, estás en mute. Perdón, ahora sí, ya, creo que ahora sí me escuchan. No, decía solamente que como parte de este evento nos hacen la pregunta justamente si eso es una oportunidad laboral o es una precarización laboral. Y creo que mi respuesta son las dos cosas a la vez. Ya la evidencia nos muestra que es una manera muy importante de poder dar una oportunidad de trabajo a muchas personas, a muchos grupos,
digamos, desfavorecidos o que no están considerados entre el mercado laboral, excluidos, por decirlo así. Pero también, por otro lado, se afectan las condiciones de trabajo seriamente, ¿no? Entonces, nosotros recientemente, hace un mes, en un estudio conjunto con CEPAL, hemos publicado un pequeño capítulo sobre el análisis de las plataformas digitales, viendo la vinculación entre la dinámica de las plataformas digitales con el cumplimiento del trabajo decente y cómo este se podría ver afectado. Entonces, hemos visto de que la poca evidencia existente y que es reciente, básicamente se ve afectada en las 4 grandes dimensiones del trabajo decente, ¿no? El tema de las normas y los derechos fundamentales, el tema de crear empleos dignos, el tema de la protección social y sobre todo el tema del diálogo social, que es justamente uno de los puntos también, digamos, más desfavorecidos y que se ven afectados por el surgimiento de este tipo de nuevas modalidades de trabajo. Los trabajadores justamente tienen este espacio para poder, a través del diálogo social, llegar a entendimientos que juntamente tengan una mirada tripartita, tanto desde el lado de los mismos trabajadores, también de los empleadores y también del sector del gobierno. Entonces creo que es ese espacio de poder promover más la participación a través de propuestas, de ideas, que logren establecer vínculos que generen políticas públicas, no solamente para que puedan favorecer un determinado grupo, sino en realidad una regulación que debe ser más homogénea, ¿no? Y ya bien claro lo decía la viceministra anteriormente, hay muchas modalidades contractuales, regular muchas modalidades no es tan fácil en la práctica, y eso sucede en varios países de la región. Lo ideal es concentrarse en un determinado, más reducido, digamos así, número de regímenes que pueden existir, y teniendo en cuenta sobre todo de que algunos nacen con el carácter de ser algo temporal y resultan siendo permanentes. Entonces, hay determinadas dinámicas que igual debemos de considerar al momento de establecer una regulación sociolaboral para las plataformas. Elementos adicionales que pongo así como para discusión es diferenciar bien a qué nos estamos refiriendo en cuanto a las plataformas digitales. Sea una regulación sobre los bienes tangibles e intangibles, sobre los servicios, ¿correcto? ¿Cuál es el objeto de la regulación? El trabajo de las plataformas visto como un trabajo asalariado o visto como un trabajo independiente o autoempleo. Son distintas dinámicas. Las tareas de ejecución son a nivel global, son a nivel local, ¿no? Si fuese a nivel global, requerimos una regulación más a nivel macro internacional, pero si es a nivel local, las tareas de estas personas que realizan este trabajo deberían estar netamente vinculadas o relacionadas a la regulación del país circunscrito a lo que usted se está refiriendo. Entonces, digamos, tenemos varios elementos que generan que esto sea un desafío enorme, sobre todo para la regulación sociolaboral, y es en donde deberían también los trabajadores tener ese espacio de poder participar con elementos o juicios de valor. Muchísimas gracias, Julio. Diego, desde la perspectiva de la Asamblea, ustedes han estado atentos además a la propuesta del Ejecutivo que pronto supongo llegará. ¿Qué conversaciones hay? ¿Alguna intención también de tener una propuesta legislativa al respecto? Recientemente hubo una discusión tangencialmente sobre este tema por el veto del Ejecutivo a la ley que obligaba a que las plataformas de transporte se registren a través de otras de transporte público, con la Corte Constitucional incluida. Es decir, ha habido un poquito de discusión en la Asamblea tangencialmente, pero no hemos escuchado nosotros algo específico sobre este tema, en parte porque es nuevo. Entonces, Diego, ¿qué nos puedes contar que no sabe el mundo exterior sobre las discusiones en la Asamblea en torno, no de manera general a la reforma laboral, pero sí en estos temas que son distintos? Muy buenas tardes. Es importante señalar que este debate de esta temática de las plataformas digitales y esta vinculación que tienen en el mundo laboral no es una cuestión únicamente desde la pandemia. Ustedes recuerden que la implementación de las plataformas como Globo, Uber y todos los aplicativos ya tienen una data de al menos unos 5 años en nuestro país. Y desde esa fecha ya han venido algunas iniciativas y algunas discusiones en el seno de esta comisión que antes se llamaba especializada permanente del derecho de los trabajadores y ahora se le llama del derecho del trabajo. Y desde ahí ya se vinieron apreciando algunos bemoles
en estos temas, como bien lo mencionaba la señora viceministra, de cuestiones que no eran muy claras, ¿no? Algo me llamó mucho la atención que mencionaba la viceministra y era que en nuestro país lamentablemente se utilizaba de mala manera o se tenía un temor en el uso de términos que son estrictamente técnicos. Anteriormente se tiene un temor en utilizar la terminología de flexibilización laboral. Y la problemática no es cómo lo llames, sino efectivamente las condiciones en cómo se ejecuta la relación laboral de las personas trabajadoras. Y una de las cuestiones más importantes es que todavía no se tiene una claridad ni en la discusión jurídica, ni en la discusión en el Poder Legislativo, ni siquiera en la parte práctica, en el quehacer del día a día de los que operan el tema económico de las plataformas digitales, de qué mismos son los operadores o los colaboradores de estas plataformas digitales. ¿Son trabajadores en relación de dependencia? ¿Son agentes de comercio? Esa discusión todavía no ha sido subsanada. Lo importante en esto es que el gobierno actual y la Asamblea Nacional en este momento está convencida que las plataformas digitales son esenciales para el futuro de la movilidad y la prestación de servicios. Y es importante reconocer que este gobierno, el gobierno del pueblo, está convencido que es fundamental incentivar el desarrollo de estas plataformas para las diferentes tipologías de industrias que tenemos en el país, sobre todo si eso va a estar orientado a la generación de un empleo, pero un empleo adecuado para los ecuatorianos. Habían datos importantes que se tienen que mencionar de nosotros, de los conocimientos, de los estudios que hemos podido nosotros acceder. Entendemos que hay más de 70,000 familias que dependen directamente de estas plataformas y como ustedes acertadamente lo han establecido, no es que es una fuente de ingreso accesoria, es su única fuente de ingreso. Lo importante en este detalle es establecer condiciones mínimas. Por eso es que en la discusión que se está aperturando sobre el tema de las plataformas digitales, se está considerando terminologías e instituciones novedosas como las que ya ha mencionado la OIT en algunos estudios y en otros espacios de discusión, como la flexiseguridad. A estos grupos humanos, darles condiciones de trabajo de dignidad, pero apartándonos un poco en ensayarlos, encajarlos en una relación de dependencia, sino hablar estrictamente de trabajo y darles condiciones de trabajo con dignidad, buscándoles algunas condiciones especiales de atención en seguridad, en prevención, como ustedes incluso nos decían, a seguros de accidentes de trabajo y demás. Son esos los temas centrales que debemos resolver y que la Asamblea Nacional, a partir de la aprobación de la agenda legislativa que lo hizo el 21 de junio, ha pensado priorizar en su tratamiento entre los diferentes temas que se abordarán en el tema de las reformas laborales. Entre ellos, uno de sus aspectos serán estos temas, incluido el teletrabajo, pero también tangencialmente, como tú lo mencionaste, Ana Patricia, también el tema de las plataformas digitales, porque esto, si no se empieza a trabajar en estos meses, conjuntamente con el esfuerzo que lo ha hecho el señor presidente de la República a través de la iniciativa legislativa que lo ha denominado como el proyecto de ley de empleo y de oportunidades, pues si no empezamos ahora, lamentablemente en transcurso de los meses quizás se nos vaya de las manos. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una última ronda breve antes de ver, creo que hay un par de preguntas también a través del Zoom. Viceministra, mencionaba ya Diego que la visión es un poco que hay que incentivar al nacimiento o proliferación de estas empresas y al mismo tiempo hay que ver condiciones mínimas de trabajo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Cuáles cree usted son las condiciones mínimas que deben garantizarse y que no están garantizadas y que el Ejecutivo le estaría prestando atención? Creo que hay dos temas que quisiera mencionar puntualmente. El respeto a las 40 horas de trabajo. Creo que es muy importante lograr ese tema. Pero creo que esa es una consecuencia. Yo estoy de acuerdo y comparto el criterio de Diego, Pablo, realmente todos los que compartimos este panel. Creo que hay una discusión anterior. Y la discusión anterior es la naturaleza de la relación de los prestadores o trabajadores de plataformas digitales. Esa es
la discusión. Entonces, y comparto que pueden ser los dos y que pueden ser móviles y que ahora el mundo nos invita a adaptarnos. Creo que ha sido nefasta la falta de movilidad, de adaptación en las legislaciones laborales de los países de América Latina, atadas a su desarrollo, y de eso hay muchísimos estudios que corroboran. Entonces, creo que la primera discusión es efectivamente... ¿Me esperan un minuto, por favor, que tengo un tema doméstico? No hay problema. Esa es la nueva forma de trabajo. Por favor, un segundo. Adelante. Mientras tanto, Julio, sería la última pregunta ya. María Isabel mencionó al principio un tema que no lo hemos hablado con especificidad hoy, pero que sale en la mayoría de estudios, y es el tema de la población en movilidad y la migración, y cómo están accediendo a estos trabajos, quizás porque es la única fuente de empleo. ¿Cuál es la perspectiva de los pros y los contras a lo que se debe poner atención para esta población en específico? Dependiendo del estudio que tú veas, unos hablan más de explotación de esta población por las condiciones en que vienen. Otra perspectiva es, esta es la oportunidad que tienen y hay que agradecer que están ahí. ¿Qué elementos nos quisieras dar que debería considerarse también para la política pública? Ana Patricia, perdón, no sé si le permitimos a la viceministra que termine con su intervención, porque me parece que tampoco tiene que salir en unos minutos. Claro, súper. Sobre todo quedó trunca la idea. Muchísimas gracias, Karen. Yo digo que hay unos mínimos necesarios, y para nosotros el mínimo necesario es el acceso a la seguridad social. Entonces, creo que si es que logramos que no importa la forma, que tal vez encontremos adaptación para que los emprendimientos tengan posibilidades de aporte y de atención, sin sistema de prevención es imposible. Y eso también dará acceso, por ejemplo, a cubrir los temas de riesgos de trabajo, o de riesgos en realidad, no sé si a través de seguros exclusivamente, pero ese es un tema, ese es un mínimo. Y el otro también creo que son dos puntos, que son el número de horas, y los mencioné en mi primera intervención, atados a los valores de remuneración. Demos pasos concretos, ese es mi mensaje, pasos concretos hacia poder integrar, articular en esta ambiciosa propuesta de ley de oportunidades laborales, elementos como los de esta tarde, que solo han aportado en nosotros muchos aspectos que tienen que ser incluidos y debatidos al interno. Solo para concluir, uno de los problemas con los que nos encontramos es que cada vez que profundizas más en un tema, encuentras más posibilidades de respecto, peor aún en un mundo hiperconectado, en pandemia y en una realidad cambiante. Así que muchos desafíos, y muchísimas gracias, Cari. Yo me voy a quedar unos 5 minutitos extras, pero comprenderán que tengo que salir a atender, y un gustísimo compartir con cada uno de ustedes este interesante panel. Muchísimas gracias, viceministra, y seguiremos conversando, y les daremos llegar también el estudio. Julio, vamos a ti, y por respeto a todos, trataremos de acabar en 5 minutos para todos, porque sé que estamos llegando ya a la hora. Adelante, Julio. Muchas gracias, Ana Patricia. Bueno, indudablemente, como estamos viendo, ¿no, queridos colegas y quienes nos acompañan, la digitalización está generando transformaciones muy rápidas de los mercados de trabajo, creando y destruyendo también puestos de trabajo, y también generando nuevas dinámicas en torno a negocios, o digamos modelos de negocio que utilizan las economías de plataforma, las plataformas digitales. Pero bueno, esta es una oportunidad laboral para muchos grupos, migrantes específicamente, que ven en este tipo de actividades la oportunidad de poder tener un trabajo y conseguir ingresos. Porque al final lo que más importa es tener el ingreso con el cual tú puedas cubrir tus necesidades. Como bien lo mostraba la evidencia, Camila, es un ingreso mínimo, por debajo incluso del mínimo que se obtiene en Ecuador. Y es una realidad muy similar a muchos países en los cuales se aplican encuestas similares. O sea, la evidencia nos muestra de por sí de que
más o menos más del 80% de estos trabajadores no tienen contrato de trabajo, no tienen protección social. El trabajo decente para este grupo es definitivamente muy deficitario. Pero también es la oportunidad, y en algunos casos es su única fuente de ingresos. Entonces es una realidad de la cual no podemos escapar, pero a la cual sí podemos comenzar a dar algunos elementos o nociones para regular mejor y hacer de que estos trabajos tengan mejores condiciones de trabajo, para que las personas en sí o quienes lo desarrollen estas actividades puedan tener, digamos, un ambiente mejor, con normas más justas, elementos que le permitan conllevarse a un trabajo que cumpla todas las condiciones mínimas para decir que es un mejor trabajo, un trabajo de calidad comparado a los trabajos que son informales. Que por cierto, como bien saben, la informalidad es un lastre para muchos de los países de América Latina y es un tema estructural. Si a eso le sumamos la precariedad que se genera con este tipo de actividades, la cosa puede incluso resultar inmanejable. Por eso es que es necesario revertir a través de una regulación más amplia, ¿no? Y en ese campo, solo agregar, Ana Patricia, si me permites, la OIT a través de las normas internacionales de trabajo brinda algunas orientaciones justamente como elementos de juicio para esta discusión que se tiene que dar para esta regulación, una regulación más adecuada, más justa, en donde se tenga horarios de trabajo más flexibles pero justos, ingresos dignos, relaciones de negociación, que es algo importante, ¿no? No hay que olvidar de que muchos trabajadores que están inmersos en este tipo de actividades prácticamente tienen extinguidas las posibilidades de una negociación colectiva o de tener salarios por encima del salario mínimo. A ellos prácticamente no llega estas cosas. Entonces necesitamos justamente comenzar a generar elementos de valor para la discusión de las políticas públicas, ¿no? Muchas gracias, Julio. Para terminar formalmente el panel, antes de ver si hay un par de preguntas. Diego, ¿cómo está esa discusión en la Asamblea? Es un momento difícil en general para la gobernabilidad por la composición de la Asamblea. ¿Cómo está la composición de la Comisión? ¿Qué dificultades verías tú? ¿Qué puntos más contrapuestos verías que serían difíciles de superar para avanzar en estas conversaciones? Y con eso ya nos dejas también pensando cómo veríamos el futuro de las negociaciones en la Asamblea. Ana Patricia me hace las preguntas más difíciles que un asesor puede responder, pero técnicamente podría decirte que, como ustedes conocen, la Asamblea lo que recoge es las diferentes posturas y posiciones de la sociedad, es el seno donde existen las diferentes visiones ideológicas, políticas, culturales, incluso religiosas de una sociedad, y en su seno se aprecian los debates del Pleno de la Asamblea. En ese contexto, esta comisión, que está conformada por 9 miembros, está distribuida por una asambleísta de Creo, que es de gobierno, la asambleísta Rina Campaín, tiene 2 asambleístas de la izquierda democrática, un asambleísta sociocristiano, 2 asambleístas de UNES, un asambleísta de Pachacutic, y eso hace que sea una comisión, digamos, demasiado diversa, ¿no? Hay un debate sumamente enriquecedor, digámoslo así, y que eso permite que en alguna medida, cuando salgan los proyectos, si llegan a salir por una mayoría consensuado, digámoslo así. En cuanto al tema propio del que estamos abordando, ya hemos tenido en este periodo legislativo, que vamos cerca de 45 días ya en actividades, y hemos tenido acercamientos de algunos sectores relacionados con los trabajadores o estos grupos colectivos que se están organizando ya de trabajadores de las plataformas digitales, que han hecho sus pronunciamientos y han puesto sus denuncias sobre las afectaciones en cuanto a las relaciones laborales y sobre estos sentimientos de precariedad que ellos lo perciben en cuanto a la ejecución de sus servicios. Y la comisión ya ha hecho algunos pedidos de información y los está canalizando a través del órgano rector de la política laboral, que es el Ministerio del Trabajo, para generar una mesa técnica de trabajo, para generar una propuesta legislativa, pero también de acción
en la cual se pueda primero resolver lo que decía la señora viceministra, entender cuál es la naturaleza misma de estos colaboradores. Y segundo, generar un catálogo de derechos fundamentales que en este ejercicio de actividad de trabajo se deba garantizar a estas personas. Porque lo importante en esto no es lo crítico, lo importante no es establecer si son trabajadores en relación de dependencia o no, sino cuál va a ser ese catálogo mínimo de derechos que tendrán que ellos gozar para que puedan cumplir esta condición de dignidad en la ejecución de dichos servicios. Muchísimas gracias, Diego. Y ahí Pablo ya escuchó un poco cuál es el espejo de la comisión, es el espejo de la asamblea, así que en este tema estamos igual en todo, pero me encanta escuchar, digo, que eso más bien les obliga a actuar en consenso, así que eso es el mejor de los mundos. Bien, por mi parte, he acabado las 6 rondas de preguntas. No sé, María Caridad, si tienes tú alguna del chat de Zoom que quisieras plantear, y yo sé que ya estamos pasados unos minutitos de la hora que les habíamos prometido, así que si quieres, María Caridad, te doy el paso a ti. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Sí, justamente en honor al tiempo solo voy a plantear 2 preguntas. La primera para los 2 panelistas del primer bloque, Pablo y María Belén. Nos preguntan en Zoom, Daniel Mejía, ¿por qué se sostiene que los retos regulatorios para este tipo de plataformas son más complejos en países en vías de desarrollo si la gig económica es un fenómeno contemporáneo común, presente y nuevo para todos los países del mundo? Entonces, si igual pudieran demorarse unos 2-3 minutitos en contestar y después les hago una pregunta a los 3 panelistas del segundo bloque. Gracias. Bueno, si quieres empiezo. Sí, hay un problema en países en desarrollo como el nuestro, y es que se necesitan también una serie de experticias para poder regular sobre tecnologías emergentes. Creo que este es uno de los problemas que tenemos que enfrentar versus otros países que tienen una trayectoria más larga de regulación de tecnologías emergentes. A pesar de que el fenómeno del gig economy sí, tiene más o menos 10 años, pero en el Ecuador tiene 5, y en otros países de América Latina igualmente, ¿no? Entonces, un poco que este es un reto que tenemos siempre, y es empezar a imaginar formas mucho más creativas para poder normar entornos tecnológicos, y en este caso normar el trabajo en entornos tecnológicos. Entonces, en este sentido, es el por qué es un reto mayor acá, ¿no? Muchas gracias. Pablo. Es difícil la pregunta, no tengo claro si afirmaría que la situación es más preocupante en países en desarrollo. Creo que hay una preocupación que se asocia a los empleos de plataforma que hemos estado hablando durante un rato largo, que tiene que ver con la precarización, la falta de derechos, la falta de ciertas condiciones mínimas de empleo, y que están, me parece, en todos los países en la medida que crecen los empleos de plataforma. Evidentemente en los países en desarrollo, como la informalidad es mayor y como la falta de oportunidades puede ser mayor, entonces la magnitud del problema puede ser mayor, pero no estoy seguro si uno puede afirmar que el problema es mayor en los países en desarrollo. Probablemente la protección de los derechos de los trabajadores sea más débil, y por ahí puede venir quizás la preocupación, pero creo que en general es un problema más inherente al tipo de institución que es la economía de las plataformas, que independiente, más allá del país en el que se manifiesta. Muchas gracias, Pablo. Y ahora un poco, digamos, la pregunta va justamente al tema central, a uno de los temas centrales de esta conversación, y es un poco de lo que ya hemos estado hablando, pero Eric Vinuesa pregunta, ¿por qué a las personas que se desempeñan en plataformas se los sigue definiendo como trabajadores? Si por lo mencionado en las distintas intervenciones entrarían más en la figura de independientes. Entonces, no sé si ya para finalizar, la viceministra Diego y Julio pueden comentar algo al respecto.
igual en unos cortos Creo que minutos. esta es la discusión central y la conclusión de estos datos. Son contratistas, son emprendedores, son trabajadores y a lo mejor son los tres. En algún momento de la prestación del servicio empiezan a converger elementos de cada una de esas distintas realidades y naturalezas, como decía yo, naturalezas desde el punto de vista jurídico. Pero creo que la tecnología y el mundo y las plataformas nos dan estas oportunidades de inclusión y de absorción de una ávida necesidad, de esta avidez de encontrar un sustento para los hogares. Entonces, creo que ese es el punto medular y convergen elementos distintos. Yo tengo una posición bastante ecléctica también en la respuesta frente a qué naturaleza de servicios son. Yo creo que también es importante dar los datos de que hay muchos emprendimientos más allá de las dos plataformas tradicionales que son de la entrega o delivery de comida y el transporte. Me encantaría poder profundizar en otras formas de prestar servicios que están, por ejemplo, en las plataformas de redes sociales que fueron mencionadas tangencialmente. El mercado del arte, por ejemplo. Las personas que están en temas de artesanía. Entonces, la discusión está ampliada mucho más y comparto la preocupación y para nosotros la respuesta sería incluir elementos de cumplimiento de derechos mínimos, más allá de que creo que por el momento y en el Ecuador está bastante más orientado a que sean servicios en lugar de trabajo como tal. Yo me orientaría más bien a utilizar lo que mencionaba Pablo, y es que esta es una oportunidad para que se formalice la transacción, el uso de la tecnología. Hablaba María Belén del tema del Big Data y de los algoritmos, para que vayan, por ejemplo, yo sueño un mundo conectado en donde el SRI, el IES y el Ministerio de Trabajo tengamos las mismas plataformas y no tengamos que duplicar o triplicar y obviamente no dar seguridad sobre los temas que tenemos. Entonces, yo veo en esto una oportunidad para que la gente se formalice de alguna manera a través de la tecnología y estas prestaciones y cumpla los mínimos necesarios de pago de impuestos y respeto a los derechos. No sé si en esta parte únicamente quisiera nada más sumarme, que no creo que la discusión más importante es en descubrir o dar la fórmula mágica de cuál es la naturaleza jurídica que responde a la realidad de los compañeros que prestan servicio en estas plataformas digitales. Lo muy importante en esto es verlo desde una visión de dignidad, o sea, tratar de que las relaciones comerciales o laborales o de trabajo tengan una óptica de dignidad y que la contraprestación que ellos reciban tengan algunos componentes que permitan alcanzar ese altruismo, esa condición de dignidad como ser humano, y que tengan un espacio en el cual ellos puedan realizarse como seres humanos, como padres de familia, donde tengan una contraprestación por el esfuerzo realizado que les sea el suficiente para cumplir sus obligaciones de atención de salud, de alimentación y demás. Y creo que eso es lo importante que debemos resolver, independientemente de cuál es la naturaleza jurídica que les ata con las plataformas digitales. El tema va mucho más allá, por eso es que en este foro se ha conversado y se ha mencionado la necesidad de hablar de seguridad social para asignarles a estos trabajadores, porque finalmente son trabajadores, independientemente si lo hagan esta prestación de sus servicios, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Y como les he mencionado, siempre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es un trabajo coordinado, al menos en este gobierno, el gobierno del encuentro, con el afán de recibir estos aportes como los realizados por el Grupo Faro, para poder con esa información ir construyendo cuestiones normativas, impulsos normativos, pero que tengan un sustento técnico y que en realidad puedan resolver una necesidad como la que ustedes han propuesto en este foro, en este debate. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y
de parte de la asambleísta Rina Campaín, presidenta de la comisión, unas felicitaciones a ustedes por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Diego. No, nada, solamente, si me permiten agregar unas cuantas ideas más que vamos en línea justo a lo que acaba de comentar también la viceministra Paulina, y es que efectivamente la consulta que se ha hecho apunta al corazón del desafío más importante que encontramos en todo esto, y es la naturaleza del trabajo, ¿no? Esta relación, si es que es una persona dependiente, asalariada, o uno por cuenta propia. Es muy dinámico, y el mercado, y hoy en día, comienza a haber mucha movilidad, y a veces hasta pueden surgir determinados cambios de estatus de un momento a otro. Entonces, es un elemento a considerar y que forma parte del desafío de esta regulación sociolaboral de las plataformas. Y sí me gustaría culminar indicando de que, de acuerdo con los colegas también que han dispuesto anteriormente, veamos este nuevo surgimiento de modalidades como una oportunidad para la formalización. Y esto es claro porque estamos nosotros desde la OIT también generando algunas iniciativas para la informalización, es decir, cómo utilizamos las tecnologías, estos nuevos elementos tecnológicos, cómo pueden ser utilizados o cómo ayudarían para una formalización más rápido y transitar desde una economía informal hacia una economía más formal. ¿Es posible hacerlo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué elementos o estrategias o intervenciones podemos aplicar? Creo que ese es otro tema de conversación que nos puede convocar en otro momento, pero pensemos ya en ese tipo de elementos y buscar la salida de cómo a todo este problema, digamos, que se podría generar por el tema de las condiciones, pueden ser mejorados o repotenciados desde un punto de vista más tecnológico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y también a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación virtual. Esperamos que haya sido de su interés y que aporte al debate que se debe tener en el país sobre estas nuevas modalidades de empleo y la importancia de que se cuente con una legislación adecuada, adaptada a esta nueva realidad. Para continuar con la conversación, solo les contamos unos próximos pasos que vamos a tener como Grupo Faro, enseguida de la finalización. Mil disculpas, María Caridad, ahora sí que ya nadie me espera un segundo más. Muchas gracias, viceministra. Adiós. Gracias, hasta luego. Entonces les comentaba que enseguida de la finalización del evento, el estudio realizado por Grupo Faro estará disponible en la página web. También en los próximos días difundiremos un resumen de los puntos más importantes discutidos del día de hoy y lo compartiremos entre autoridades del gobierno y la Asamblea Nacional. Y además en los próximos días, estando un poco en línea con las tendencias, vamos a abrir un Twitter Space que permita profundizar esta conversación y capturar las voces de la ciudadanía. Les agradecemos mucho nuevamente por su atención y les deseamos un excelente final del día. Hasta luego. Muchísimas